palabra de esperanza, hay una palabra de consuelo, y el Señor les dice ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 12, les da una palabra en el verso 20. Él les dice, y Samuel les respondió: no teman, porque ustedes han hecho mal, efectivamente, pero con todo eso que ustedes han hecho, apártense a favor de Jehová, sírvanle a Él con todo su corazón, y no se aparten en pos de las vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. El Señor les manda una palabra de esperanza y les dice que en medio de su pecado, en medio de la idolatría, hay una esperanza si ellos primero se apartan de las vanidades que están siguiendo, y segundo, si se dedican a servirle a Dios. Una de las cosas que Dios aborrece es la idolatría. Y yo sé que usted quizá conoce un poco acerca de esto, pero quiero definirles lo que es la idolatría, porque la idolatría es todas aquellas cosas o todo aquello que toma el lugar de la alabanza o de la adoración a Dios. Todo aquello que tome el lugar de la alabanza y de la adoración a Dios es idolatría. Porque Dios tiene que estar ocupando ese lugar que mi alabanza emana o que mi adoración expresa. Siempre tiene que ir enfocada hacia la deidad de Jesucristo, de Dios. No debemos enfocársela a nadie más, ni dedicársela a nadie más. Y el pueblo de Israel constantemente cometía este pecado, pecado de idolatría. Y a Dios le dolió mucho en el corazón que hubieran cometido en particularidad este pecado en este momento en el que estaba el profeta Samuel. Y en el verso 19 nos explica un poco de por qué el Señor se duele con el pueblo de Israel, y dice: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados le hemos añadido este mal, pedir rey para nosotros. Ya el pueblo de Israel venía fallándole a Dios, venían pecando, se habían inclinado a adorar, según Primera de Samuel capítulo 12, se habían inclinado a adorar a los dioses de Astarot y Baal. Ya se habían entregado a sus sacrificios, se habían entregado a obedecerles a ellos, a cumplir con sus estatutos y mandamientos. Pero no les bastó eso al pueblo de Israel, irse en pos de otros dioses, sino que también le añadieron, dice el verso 19, a su pecado, pedir un rey para Israel. A Dios le dolió grandemente esto en el corazón. ¿Por qué? Porque Él era el rey de su pueblo. Y en el capítulo 8 de Primera de Samuel nos dice por qué Israel pide rey a Samuel. Y le hablan al profeta y le dicen: nosotros queremos un rey porque deseamos tener lo que tienen las demás naciones. Queremos un rey porque las demás naciones que están a nuestro alrededor tienen a alguien que los gobierna, tienen a alguien como rey, y nosotros también queremos un rey. Así que a Dios le duele esto en su corazón, porque Él dice: yo he sido para ellos su pastor, yo he sido para ellos su sustento, yo los libré del pueblo de Egipto, yo los saqué con brazo fuerte. Y Samuel le recuerda esto ahí en Primera de Samuel 12, les dice: recuérdenlo, de donde Dios los trajo, consideren las cosas grandes que ha hecho por ustedes, dice el verso 24. Consideren lo que Dios hizo con ustedes. Los alimentó en el desierto, les dio agua cuando la necesitaban. Él siempre fue un sustento para que ustedes ahora me vengan a mí a pedir rey. Y a Samuel le duele esto en el capítulo 8 de Primera de Samuel. Le duele esta solicitud. Y Jehová le responde a Samuel y le dice: Samuel, no te entristezcas en tu corazón, porque ellos no te rechazan a ti, me están rechazando a mí. Dios toma la petición del pueblo de Israel
como un rechazo a las cosas de Dios. La petición de rey y la inclinación a otros dioses la toma Dios como un rechazo hacia él. Gracias, Dios. Así que Dios se entristece. ¿Por qué? Porque el pueblo constantemente le rechazaba. Y eso no está muy lejano a nuestra actualidad o realidad al día de hoy. Porque nosotros muchas veces rechazamos a Dios con nuestras actitudes. Deseamos tener lo que los demás tienen, lo que los demás han prosperado, lo que los demás han adquirido, y no lo han hecho por la mano de Dios. Anhelamos las cosas de los impíos, las cosas de los incrédulos, que no han logrado nada por la mano de Dios. Y así que queremos imitar lo que ellos hacen, rechazando la voluntad y el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Esto se convierte en un tipo grave de idolatría, porque Él es nuestro Rey, el que nos sustenta y el que nos va a dar todas las cosas cuanto usted y yo necesitemos. Ahora, Israel constantemente caía en idolatría, y no solo en esta ocasión, lo hizo muchas veces. ¿Y por qué razón Israel caía constantemente en este pecado? Hay tres razones que yo quiero mencionarlas del por qué Israel cometía idolatría, y vamos a identificarnos en cómo nosotros estamos practicando lo mismo al día de hoy. Lo primero, los israelitas estaban rodeados por naciones paganas. El pueblo de Israel tenía alrededor suyo a Egipto, a los asirios, a los de Babilonia, a los filisteos. Estaban rodeándolos. Israel estaba rodeado por gente que no adoraba a Dios, así que estaban acostumbrados a ver su cultura, sus creencias, sus dioses, y veían a su Dios también. Y las naciones paganas tenían esta idea, óigalo bien: entre más dioses era mejor. Ellos tenían la lógica matemática simple: más es mejor que menos. Así que ellos decían: si tenemos necesidad de lluvia, oramos al Dios de la lluvia. Si tenemos necesidad de que haya sol, oramos al Dios del sol. Si tenemos necesidad de pelear nuestras batallas y ganar, vamos a orar al Dios de la guerra. Tenían un Dios para cada cosa, y ellos decían: entre más dioses es mejor. Israel llegó a analizar y ver esta conducta y este comportamiento, y lo llegó a ver de esta forma: ellos tienen 4 dioses y nosotros tenemos uno nada más. Eso es como cuando a veces Gadiel, yo le enseño un billete y él ve más monedas, y él agarra las monedas porque dice: esto es más. Su lógica simple dice: entre más es mejor. El pueblo de Israel se comportaba como niño y decía: entre más es mejor. Tenemos un solo Dios, pero no sabían que ese Dios que tenían era el billete de 50,000. Y estaban diciendo: bueno, queremos más dioses como ellos, vamos a tener más oportunidades si pedimos. Y me llama mucho la atención la manifestación que Dios hace en Deuteronomio 6, capítulo 4, hacia el pueblo de Israel. Y da una palabra muy tremenda. Y cuando yo leí este pasaje, mis ojos una vez más fueron abiertos al poder que Dios emana y la calidad del Dios que usted y yo tenemos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice la palabra de Dios. Jehová le habla a Israel y le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo repito: Dios le habla a Israel y le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando Dios le hace esta declaración al pueblo de Israel, no lo hace para que digan: yo nada más soy uno, ellos son más, nosotros somos menos, tienen ventaja. Les está diciendo: yo soy capaz de sostenerlos a ustedes en mi mano. Sostengo el universo. No voy a sostener a una nación que escogí, no voy a cuidarlos, no voy a darles los que ustedes ocupan. Yo soy suficiente.
Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros en este momento. Yo soy Jehová, yo soy uno. No necesitas de nadie más. Lo demás no sirve, lo demás es menos. Aunque veas mucho, es menos. Yo soy uno, conmigo basta, conmigo sobra. Jehová uno es. No tienes necesidad de ir en pos de otros dioses, no tienes necesidad de adorar a nadie más, de buscar ayuda por otro lado. Yo soy suficiente para cualquier necesidad que tú tengas, circunstancia que tú atravieses. Yo puedo estar contigo, yo puedo hacerlo, yo puedo contigo salir en victoria. Soy suficiente, Jehová uno es. Y Él se encasilla en esa posición. Y me gusta la analogía con respecto a los porteros en los clubes o en las selecciones, porque ellos utilizan el que es el número uno, utiliza la camiseta número uno, y él sabe y siente que no hay nadie después de él. Aunque los demás quieran el lugar, él dice: yo tengo el número uno. Dios no tiene competencia. Aunque hay muchos dioses que quieren ser como Él, ninguno es nada a la par de Dios. Él tiene su camiseta puesta por los siglos de los siglos. Él es uno, Él tiene su lugar, y la iglesia tiene que creerle y ponerle en el lugar que a Él le corresponde. Él no va a ser tu portero suplente, Él no va a ser el del cambio, el de la banca. Él va a ser el titular. Si no, no va a aceptar estar en tu juego, no va a aceptar estar en tu vida. Dios no va a compartir tu vida si Él no es el número uno. Amén. Los israelitas creían que entre más era mejor. Dios mandaba a los israelitas, oiga esto, a ganar terreno. Ya les dije que alrededor de ellos estaban naciones paganas, pero estaban en el terreno que a Israel le correspondía por heredad. Así que Dios manda a Israel constantemente a recuperar ese terreno, a pelear y a expulsar a los enemigos de estos terrenos. Pero Israel, en vez de sacarlos, terminaba inmiscuido en idolatría y recibiendo a sus dioses, recibiendo sus culturas, recibiendo las cosas que ellos practicaban. Vamos a ver lo que dice Josué capítulo 7. Libro de Josué capítulo 7, en el verso 20 y 21. Josué 7, 20 y 21 dice la palabra de Dios: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está debajo de tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Dios había mandado al pueblo de Israel a luchar contra los amorreos. Sin embargo, Acán, mientras está en la batalla, mientras está en la obra de Dios, mira un manto babilónico muy lindo. Él dijo: mi ropa no es como esta tela es más fina. Estamos hablando de una Tommy Hilfiger, un pantalón Levi's, algo realmente hermoso lo que vio Acán. Y no es que era malo la tela o es mala la ropa al día de hoy, sino que Dios les había dicho: extermínenlos, porque todo lo que ellos hacen y han hecho han sido sacrificado a los ídolos, han sido adoración para sus ídolos. Por eso ustedes ni siquiera la ropa de estas personas pueden utilizar, nada, ni su comida, ni su ganado, ni sus tiendas, todo extermínenlo, porque han sido ofrecidos a dioses. Yo no quiero eso. Acán agarra de estas cosas y las trae al pueblo de Dios. Y Dios le dice a Josué, porque Josué se asusta, porque van a la pelea y le matan un montón de hombres. Y Josué ora a Dios y le dice: Dios, ¿por qué nos sacaste de Egipto para venir a morir acá? ¿Por qué no estás con nosotros? Somos fieles. Y un momento, le dice Dios, un momento, yo no voy a estar con ustedes, porque dentro de mi pueblo hay
pecado, hay maldición, hay idolatría. Convoca al pueblo mañana temprano y saca lo maldito de mi pueblo y yo estaré con ustedes. Josué inmediatamente se levanta temprano, llama a las tribus, convoca a todo el mundo y sale a Acán con los trapos sucios al aire. El hombre estaba trayendo maldición a todo el pueblo. Dios le da su castigo, usted puede leer la historia, pero el punto central es este: Dios no puede bendecirte, Dios no puede ayudarte, Él no puede guiarte ni darte respuestas a tu problema, la solución a tu circunstancia, si tú no has sacado la idolatría de tu corazón, si tú estás deseando la ayuda de otras cosas, si estás anhelando más la provisión del mundo que la provisión de Dios. Dios no alargará su brazo hacia ti si antes no has sacado esto de tu corazón. Dios está pidiendo integridad, que no seamos como Acán, escondiendo por debajo de la tienda donde nadie ve, donde la apariencia nos sigue diciendo que somos hijos de Dios, donde la apariencia sigue diciendo que somos cristianos, pero en lo íntegro, en lo íntimo, en lo puro, ahí es donde se dan cuenta usted y yo, nos damos cuenta si de verdad hay idolatría y nos estamos inclinando a otras cosas. Dios llama a la integridad al pueblo y a que saquen lo maldito de en medio de ellos. Quiero dar un ejemplo porque ha pasado en muchas veces y ocasiones. Usted ha escuchado muchas veces a alguna persona decir: yo estaba en el fuego del Espíritu, yo inicié con una pasión tremenda con Dios, inicié sirviéndole fervientemente, hacía esto, hacía lo otro, pero de un pronto a otro, hermano, yo me apagué o dejé de hacer lo mismo porque nadie le pone ganas, nadie más hace las cosas, a nadie le gusta evangelizar, me hice igual que todos, me hice conforme como todos. Esto es un tipo de idolatría. Al día de hoy, Dios no nos está mandando a pelear una batalla con armamentos militares. Nuestra batalla es espiritual y Dios nos ha mandado, igual que al pueblo de Israel, a recuperar terreno. ¿Cuál terreno? Las almas que el diablo ha cegado con este siglo en sus artimañas, en sus mentiras, los ha tenido enceguecidos. Dios nos ha mandado a recuperar ese terreno a usted y a mí, pero la iglesia ha salido al campo y ha vuelto al templo con cosas del mundo, ha vuelto al pueblo de Dios con cosas del mundo, con estrategias del mundo que están contaminando la iglesia de Jesucristo y que no están permitiéndole al Espíritu Santo operar con libertad. Por eso Dios le dice al pueblo en esta mañana: saquen de en medio de mi pueblo lo maldito y yo estaré con ustedes. No podemos, iglesia, ir al mundo y parecernos al mundo y ser como ellos. Debemos de marcar la diferencia. Aunque sí somos, como dice el lema que tienen por ahí, somos iguales pero diferentes. Todos somos seres humanos, claro que sí. Todos somos personas, todos somos creación de Dios, pero hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Y ahí está lo diferente. Ahí está lo diferente, lo que marca la diferencia. Tenemos la misma sonrisa, los mismos dones que los del mundo. Yo canto, en el mundo también cantan. Yo brinco, yo corro, yo juego bola, en el mundo también lo hacen. Pero la diferencia radica en que yo todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia tiene que vivir bajo este mandamiento. Todos trabajamos en lo secular, pero usted marca la diferencia como lo hizo José. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y por eso Dios oraba y decía: yo oro para que tú los guardes de este mundo. Aquí los voy a dejar, aquí ustedes van a estar,
van a tener que lidiar con el pecado, van a tener que lidiar con el mundo y sus cosas, van a tener que lidiar con la influencia del mundo en sus vidas, en sus familiares, en los fines de año, en las navidades. Van a tener que luchar con esto, pero yo estoy con ustedes. No es que se aparten del mundo, no es que se salgan del mundo, es que sean luz en el mundo. Pero en el momento en que adoptamos la esencia de la idolatría, y aquí está el secreto, la esencia de la idolatría, ¿a quién va dirigido eso? En el momento en que lo que hacemos no va dirigido a Dios, no honra el nombre de Dios, esto se convierte en idolatría. Cuando queremos llenar nuestro propio ego, cuando queremos exaltar el yo y no el nombre de Dios, cuando creemos que algo o alguien nos puede ayudar más que Dios, en ese momento hemos caído en idolatría. El fuego no se puede apagar. Si usted empezó en el espíritu, el apóstol Pablo exhortaba a los Gálatas y les decía: no terminen en la carne. Si empezamos en el espíritu, terminemos en el espíritu. No seamos idólatras. No adoptemos las costumbres del mundo. El mundo se desanima, el mundo pasa y sus placeres. El apóstol Pedro dice: el hombre es como la flor del campo, se marchita, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que vive en el fuego del espíritu, no hay época, no hay generación ni circunstancia que lo doblegue. Sigue en el fuego, sigue arrodillándose. No pasa de moda el ayuno, no pasa de moda el doblar rodillas, no pasa de moda buscar de Dios en la palabra. Sigue vigente el fuego, no se apaga para los hijos de Dios. No podemos adoptar la idolatría. Es un tipo de idolatría adoptar estas costumbres de afanarse. Ya no oramos, ya no hacemos lo otro, no, ahora todo es light, no hay que ministrar, no hay que esto, no hay que lo otro, muy tranquilos. La palabra de Dios tiene que seguir siendo la misma sin importar la época y los tiempos. Número 2, ¿por qué Israel seguía cayendo en idolatría? Y es que los dioses falsos no exigían el tipo de obediencia y pureza moral que el Dios de Israel exigía. La segunda razón por que Israel caía en idolatría es porque los otros dioses no les exigían tanto como ellos sentían que Dios, Jehová, les exigía. Así que era más fácil seguir a otros dioses que seguir al Dios de Israel. Era más sencillo cumplir con la voluntad de Dagón, de Astarot, de Baal, de Moloch, que con cumplir con la voluntad de Jehová, porque sus beneficios eran así de rápido. Si usted llevaba un sacrificio, inmediatamente Dios le respondía. El dios Moloch, el dios de los asirios, le respondía, y usted estaba ahí tranquilo. Y vea que Israel practicó esto muchas veces en Primera de Reyes capítulo 11. Primera de Reyes capítulo 11, verso 4 y 5. Dice la palabra: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Una de las cosas que ofrecían los dioses era la inmoralidad sexual. El dios, la diosa Astarot, era la diosa del amor sexual. Los sacrificios que se ofrecían en el altar de Astarot eran orgías, fornicaciones, adulterios y todo tipo de perversidad sexual. Al día de hoy, usted puede ver que quizá no hay un templo de Astarot,
No hay un templo de Astarot, pero hay muchas personas cometiendo pecados sexuales, inmorales, de fornicación, de adulterio, de pornografía, de masturbación. Son los pecados que están afectando los últimos tiempos con mucha fuerza. Y esto es idolatría, porque se están ofreciendo cultos en este tipo de actividades de inmoralidad sexual que están cambiando lo natural de Dios por la inmoralidad de los hombres. Están ensuciando la mente limpia que deben de tener los hijos y las hijas de Dios, la conciencia pura que deben de manejar los creyentes. Pecados de inmoralidad sexual es lo que más estamos viendo hoy en día, y esto está afectando el proceso de Dios en nuestras vidas. Esto también es un tipo de idolatría. No, mi hermano, no solamente piense que idolatría es estar arrodillado frente a algo esculpido, una estatua. Idolatría es también inclinarse al desorden inmoral de mis pasiones, dejando de lado los mandatos que Dios estableció para su adoración y su alabanza. Dios les exigía al pueblo de Israel tener una sola mujer, ser hombres de familia, cuidar de su casa. Pero los otros dioses les permitían las inmoralidades sexuales, así que por eso era más fácil cometer idolatría para ellos. El mundo siempre te va a presentar lo fácil. La idolatría siempre te va a presentar lo sencillo, lo rápido. No se deje caer en esa trampa, mi hermano. El mundo nos está llevando en un proceso acelerado. Quiere tenernos acelerados. Si usted ya ve las dos rayitas azules y no le responden, usted se desespera. ¿Cuándo me va a contestar? ¿En qué momento apareció WhatsApp? Antes usted tenía que esperar, cuando no existían los teléfonos, a verse en el templo, a verse ahí y ahí se contestaban lo que hablaron el día anterior o el domingo anterior. Había más tiempo para la paciencia. Ahora todo el mundo nos quiere tener acelerados, a lo rápido. Nos lleva a caer en la idolatría. Debemos de tener cuidado hasta en estas cosas. Y me llama la atención algo que dice ahí Primera de Reyes, porque dice el verso 4: cuando Salomón era ya viejo. ¿Cuántos viejos y viejas hay acá? Así es, aquí también hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes, hay adultos y hay viejos. Cuando Salomón era ya viejo, dice la palabra, empezó a cometer este tipo de pecados. Y yo me imagino a Salomón así, a estilo viejo verde, ¿verdad? De lo que en esta época se ve, cuando ya entran en esa famosa, los hombres, andropausia, y se ven en el espejo y creen que son el James Bond del 2022, y nadie los saca de ese engaño porque se creen los más guapos del mundo. Me imagino a Salomón creyéndose la última Coca-Cola del desierto. Increíble, él en su vejez cayendo en este tipo de pecados, teniendo el testimonio de David su padre. Y la palabra lo recalca, porque no anduvo su corazón como el que anduvo David su padre, sino que se inclinó a sus mujeres y ofreció sacrificio a los dioses de sus mujeres. Los hombres tienen que tener mucho cuidado en la vejez, porque la madurez, la experiencia o el conocimiento que tengamos no es un factor determinante para permanecer con Dios y no apartarnos de Él. Lo que hará que permanezcamos cerca de Dios será el tiempo de intimidad con Él, nuestra dependencia de Él, nuestra necesidad de Él, sin importar los años que tengamos de servirle al Señor. Nadie, por más viejo, más experiencia que tenga, puede decir: estoy exento de fallarle a Dios.
Usted puede ver cuadritos donde solo hay grasa. Satanás es engañoso. Tengamos cuidado con esto, porque nos va a llevar a cometer idolatría. Conformémonos con los procesos en los que Dios nos tiene. Si es de jóvenes, seamos jóvenes. Si es de adultos, seamos adultos. El apóstol Pablo dijo: cuando yo era niño, pensaba como niño. Él disfrutó su niñez. Cuando era joven, pensaba como joven. Pero ahora que soy adulto, yo pienso como adulto. Y siendo espirituales, en algún momento fuimos niños espirituales, y ahora que somos maduros espirituales, sigamos pensando como maduros espirituales. Y no volvamos a ser niños fluctuantes. No volvamos a ser inmaduros en la fe en Jesucristo, porque esto es idolatría. Me llama la atención porque también Salomón adoraba a Milcón o Moloc, es el mismo Dios. Y se le ofrecían sacrificios de niños, se sacrificaban niños. Salomón sacrificó niños. Esto era abominable a los ojos de Dios. Hoy en día no hay un templo a Moloc donde se le lleve un niño y se le ofrezca en sacrificio. Pero la potestad del aire con la cual luchamos está metida en el gobierno y en los hospitales, queriendo matar niños con leyes de aborto. Se les está ofreciendo en sacrificio niños. Tenemos que luchar contra ese espíritu de Moloc y derribar toda estrategia del diablo que quiere atacar a la niñez. Esto es idolatría. Apoyar estas cosas es idolatría. Es que usted no puede entender, hermano, fue violada y usted no cree que Dios puede restaurar un corazón de una mujer que fue violada, abusada, y hacer de ella una piedra pulida y poderosa para la gloria de Dios. Se le chocan los cables humanos, ¿verdad? Yo sé que sí. Ese es el mismo conflicto espiritual que el mundo tiene hoy. Dios abomina el sacrificio de los niños. A Salomón se le fue cortado su reino por practicar esto. Satanás engaña hoy, haciéndonos creer que no estamos ofreciéndole nada al diablo, pero Jesús, el Padre y su Escritura no están involucradas en esos asesinatos. No lo están y no lo estarán. No metamos a Dios en el aborto. No metamos su palabra en el aborto. No digamos como cristianos que Dios aprueba esto. Si tú lo haces, si tú lo practicas, es tu decisión, no la de Dios. Dios no aprueba esto. Si lo aprobara, no se lo hubiera mencionado a Salomón como un pecado. Si tú tienes problema conmigo, no es conmigo, es con Dios. Reclámeselo a Él, pregúnteselo a Él. ¿Por qué permite y por qué no permite? Esa es la lucha que muchos tienen. Dios es soberano, Él es sempiterno, poderoso. Él se mantiene en sus leyes y estatutos. Él no es hijo de hombre para arrepentirse de lo que dijo ayer. Él lo sigue manteniendo hoy. Pero queremos como iglesia adornarlo, maquillarlo y decir, bueno, Dios sí lo permite por esto y por lo otro, y caemos en idolatría. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 17 y 18. Primera de Corintios 6 versos 17 y 18 dice la palabra de Dios: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dios mira la idolatría igualmente que el pecado de la fornicación o el adulterio. ¿Y por qué Dios lo mira así? Porque Él nos ha puesto
como su esposa. Y cada vez que nosotros le somos infieles a Dios, estamos cometiendo adulterio o fornicación cuando nos separamos de Él en infidelidad a otros dioses. Estamos cometiendo adulterio y fornicación, porque el que se une a Cristo, dice la palabra, es uno con Jesucristo. Si tú ya te has unido al Señor, si tu alma y tu cuerpo se han unido a Jesucristo, permanece en unión con Él. Y no te vayas a otros dioses, no te vayas a la idolatría, no cometas pecado contra tu propio cuerpo. Permanece fiel a Dios. La palabra dice en Oseas, en el capítulo 2, en el versículo 4: yo traeré al desierto a Israel, y ahí con cuerdas de amor lo volveré a enamorar. Secaré y quitaré de su boca el nombre de Baal. Quitaré de su corazón a los dioses que han adorado, y yo pondré en ellos mi nombre, mi palabra, mis estatutos. Yo seré para ellos nuevamente su Dios, los volveré a enamorar. Nosotros tenemos un Dios apasionado, un Dios que sabe demostrar verdadero amor a su iglesia. Dios no te lleva al desierto para que sufras. Israel no caminó por el desierto para morir ni para perecer. Si perecieron fue por su idolatría, por su infidelidad. Pero Dios los llevó al desierto para bendecirlos, para sustentarlos, para que su calzado nunca envejeciera, para que tuvieran alimento, maná, para que tuvieran agua, para que tuvieran nube, para que tuvieran calor en la noche. Dios no llevó a su pueblo a morir al desierto. Él los guió con brazo fuerte hasta tierra de Canaán. Dios no te trae a tu desierto para que mueras. Él te trae al desierto para sacar de tu corazón toda idolatría, todo Dios inmoral, y ponerse Él en el lugar que le corresponde. A eso te trajo Dios al desierto. Por eso no podemos despreciar el desierto de Dios, porque el desierto no es para morir. El desierto es para arrancar. Dios ocupaba sacar del pueblo de Israel los dioses de Egipto. Ocupaba quitarles el amor que tenían por Egipto. Ocupaba arrancar de ellos la cultura egipcia. Dios ocupaba al pulirlos. No podía darles Canaán a un pueblo que todavía adoraba a dioses egipcios. Dios no puede darte la bendición si todavía estás en idolatría. Él necesita llevarte al desierto y arrancarte al diablo, a los demonios de tu vida, y darte libertad. Eso es lo que hace Dios en el desierto. Por eso disfruta el tiempo en el que Dios te está pasando. Eso significa que Dios te ama. Dios no te ha dejado. Dios te está puliendo. Él está trabajando contigo. Deuteronomio capítulo 28. Libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Dice su palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos, no algunos, todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Diga conmigo: me alcanzarán. Yo no las voy a perseguir, yo no andaré detrás de ellas. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Estas bendiciones te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y Moisés escribe un montón de bendiciones: bendito en tu salir y en tu entrar, y lea todas esas bendiciones hermosas.
que hay para los que atienden a la voz de Dios. Y el verso 15 dice también: pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El mal y la desgracia te alcanzarán también si atentamente no escuchamos y rechazamos la voz de nuestro Dios. Ese es el cuidado que tenemos que tener. A causa, lo tercero, del por qué Israel caía en idolatría, es a causa de los demonios que operaban en los ídolos. Los israelitas eran atraídos por sus poderes temporales. En sí, un objeto no tiene poder alguno. Por ejemplo, este instrumento no tiene poder alguno. Es algo hecho de hombre, hecho por la mano de los hombres. En él no hay poder alguno. Pero los dioses que representaban esto eran operados por demonios. Entonces, cuando las personas se inclinaban a este pedazo de palo, estaban diciéndole al demonio que opera a través de esto: te doy la libertad de operar en mi vida, te doy la libertad de hacer conmigo lo que quieras. Entonces no era que el objeto saliera a poder de él, era lo que operaba detrás de esto. Y aquí es el cuidado y la esencia de la idolatría, porque creemos y decimos: es que, hermano, eso no es malo, eso es simplemente eso y aquí y allá. Pero lo que está operando detrás de eso es lo que te va a dañar, es lo que te va a perjudicar. Y Satanás tiene poder temporal, pero lo tiene. Él hacía milagros y con eso engañaba al pueblo. Él les favorecía, él les ayudaba, los demonios les ayudaban, y esto hacía que cayeran en sus engaños temporales. Veamos la palabra en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, verso 16. Hechos capítulo 16, verso 16 al 18. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual le daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Qué le daba a los amos? Ganancia. Por eso tenían a la muchachita con un espíritu que adivinaba. No es que ella tuviera un poder, es que un demonio operaba en ella de adivinación, el poder temporal del diablo. Primera de Juan dice que Satanás es el Dios, el que opera en este siglo. Primera de Corintios capítulo 3 dice que el entendimiento de muchos ha sido cegados por el Dios de este siglo. Él tiene un poder limitado, pero lo tiene. Así que esto hacía atractivo. Wow, yo necesito dinero. Dios se tarda mucho en responder. Dios se tarda mucho en darme dinero. Me conviene un espíritu de adivinación. Me conviene de vez en cuando leerme un horóscopo. Me conviene de vez en cuando leerme las cartitas del tarot. Algo voy a encontrar ahí, un beneficio, algo puedo consultar, algo puedo hacer más que Dios no puede hacer. Y dice la palabra en el verso 18: y esto hacía por muchos días, adivinaba, mas desagradándole a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
¿Qué explica esto? Que el poder de Satanás está limitado a la palabra y la autoridad de Jesucristo. Que todo espíritu que esté entrando en tu vida de idolatría se tiene que ir en el momento en que tú, por la palabra y la autoridad de Dios, le eches fuera. Por eso tiene que haber una liberación espiritual constante, una lucha espiritual constante en tu casa, en tu vida, en tu trabajo, en lo que sea que hagas. Tu lucha es espiritual. No se acostumbre. Es que yo recibo beneficio de esta persona, es que yo recibo beneficio de aquel. Si esa persona usted es consciente de que no le honra a Dios, de que no le da la gloria a Dios, no tome de ello ni siquiera lo prestado, porque esto es maldito, es maldición a Dios. Es como que la iglesia venga a congraciarse. Aquí alguien trae una ofrenda a un narcotraficante y aquí traigo mi diezmo. Llévese su plata. No queremos plata de dinero de sangre derramada. No queremos dinero que el diablo produjo con sus artimañas. Aquí no nos hace falta plata, nos hace falta presencia. Eso es lo que necesitamos, no dinero. De allá viene la bendición, no del hombre. Y lo mismo sucede con nosotros. Muchas veces la fuente de ingreso viene y sabemos de dónde proviene y aún así la optamos, la agarramos. Tenemos que tener ese cuidado, porque estaremos participando. La palabra lo menciona en el libro de Judas, ahí en el capítulo 1. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque si le dicen bienvenido, participan de sus malas obras. Si alguno viene a mí y no viene en el nombre del Señor, contra mí es. Va a traer idolatría a mi vida y yo eso no lo quiero. Yo debo de ver realmente y de cerciorarme si yo estoy siendo influencia para ellos o ellos están siendo influencia para mí. Si estoy aprendiendo a depender de ellos o ellos están aprendiendo que yo dependo de Dios. Así funciona esto, mi hermano. Dios puede hacer brotar agua de la peña, de donde nadie se imagina. Dios te puede bendecir, pero la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Después no te lo van a echar en cara, después no te lo van a reclamar, después no te van a cobrar nada, porque Dios da y no da sin medida, da sin esperar que tú le devuelvas. Él lo que te lo da para que lo disfrutes, lo sepas administrar. No caigamos en idolatrías. Gloria a su nombre. Ningún ídolo tiene poder en sí mismo. Ninguno. Lo que usted cree que tiene poder está limitado y pronto se acabará. Vamos a ver Salmo 115. Salmos 115. Del verso 1 al 9. Dice la palabra de Dios: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora nuestro Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y son oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Y dice el verso 9: oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Ningún ídolo, por más bien hecho, perfecto que usted lo vea,
la fuente en la que usted está confiando, por más buena que usted la vea, si no proviene de Dios, si no proviene de tu confianza en Dios, no tiene ningún poder ni ninguna validez. Dios nos manda a nosotros a confiar en nuestro Dios. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Y me llama la atención el verso 17 que dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. ¿Por qué nosotros no le oramos a San Benito ni a San Blas? Porque están muertos. Y los muertos no alaban, los muertos no llegan a Dios, los muertos están muertos. El único que conoce mi necesidad es Jesucristo. El único que va a clamar por mi necesidad es el Señor. Él es el único que lo hará. Los vivos, los que estamos con vida, bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Ese será nuestro lema. Todo lo que yo haga será para exaltar el nombre de Jesucristo. Fíjese en que todo lo que es idolatría va al oscurantismo. Todo lo que es de la idolatría va al oscurantismo, a algo oscuro va, a un pecado de oscuridad va su raíz. La gente que consulta muertos, la gente que consulta horóscopos, la gente que consulta adivinos, la gente que hace este tipo de cosas van con un trasfondo siempre espiritual. La gente que comete pecados de inmoralidad sexual van siempre a una raíz diabólica, satánica. Todo pecado de idolatría va a una raíz satánica. Y detrás de eso, por más lindo que sea, dice el libro de Romanos, la paga del pecado es muerte. Detrás de toda esta ilusión bonita, espléndida que usted ve, hay muerte y destrucción, más la dádiva, más lo que Dios regala, más la bendición de Jehová es gozo, es vida y es paz. No te ilusiones con lo que el mundo te está ofreciendo. Detrás de eso hay perdición. Ese es el fin de la idolatría, la muerte. Cuando Moisés descendió del monte y el pueblo estaba consumido en la idolatría, Jehová los consumió. Lo que para ellos en el momento era bonito, era lindo, terminó siendo la muerte. Nosotros vamos a exaltar a Jehová para siempre, al único Dios verdadero. Solo hay uno, no hay otro. Póngase de pie. Nuestro Cristo está vivo. Él vive para siempre. Él no murió. Y los que no creen en Él no tienen pruebas para decir que nuestro Cristo murió y no resucitó. Sin embargo, todo apunta a que nuestro Cristo está vivo. Por eso le adoramos a Él, amén. Levante sus manos al cielo y dele gracias a Dios. Dígale: Dios, yo sé que tú vives, que tú vives en mí. No hay otro Dios fuera de ti. Límpiame en esta mañana de toda idolatría, de toda inmundicia, de todo adulterio espiritual, de fornicación espiritual que haya cometido, en la que haya separado mi vida de ti, en la que esté confiando más en otras cosas y no en ti. Bendito el hombre que confía en Jehová. Hoy yo quiero poner mi confianza total en ti. Hoy yo quiero depositar toda mi seguridad en ti, Señor Jesús. Líbrame de pecar en ser una persona idólatra. Líbrame, Señor, de cometer este tipo de cosas. Espíritu Santo de Dios, examina lo más profundo de mi ser.
Porque si hay algo maldito en mi corazón, hoy te lo entrego. Señor Jesús, así como dijo el profeta Samuel, no tengan temor, apártense de esto. Jehová los va a bendecir, sírvanle a Él, síganlo a Él, apártense de esto y sigan a Jesucristo. Él los va a libertar, Él los va a bendecir. Esta es la mañana en la que el Espíritu Santo te ha traído para sacar de ti toda idolatría. Él te ha traído para arrancar de tu corazón todo en lo que estás confiando que no es Él. Él con lazos de amor te trajo a este desierto a escuchar esta palabra dura para el oído humano, pero miel al corazón del hombre, como miel al corazón del hombre, porque te va a dar libertad, va a endulzar tu vida, te va a dar alegría ver y darte cuenta de que le sirves al único Dios vivo, santo y verdadero. En esta mañana, Espíritu Santo, rompemos con toda atadura de inmoralidad sexual, todo espíritu de pornografía, todo espíritu de adulterio, todo espíritu de inmoralidad sexual, de lascivia, de lujuria, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe toda atadura sexual que esté atacando tu vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Eres libre ahora de toda esclavitud sexual. Se rompe esa maldición del diablo demoníaca que está operando en ti y recibe la libertad de Dios en el Espíritu Santo ahora por el poder de su palabra. Toda santería, toda brujería, toda hechicería que se haya practicado, todo pacto diabólico que se haya hecho contra ti, aun tu niñez que te llevaron a consultar al brujo, al hechicero, hoy se rompe esa maldición de brujería. Hoy sale lo maldito de tu casa, de tu corazón, por el poder del nombre de Jesús. Hay libertad para el pueblo de Jesucristo. Esta es la mañana en la que Dios te suelta. Esta es la mañana en la que Dios te saca del mundo, de lo impuro, para ponerte en lugar celestial. Oh, shalaba y quita, nama y sohama. Espíritu Santo, ahora por el poder del nombre de Jesús, tus ojos se abren. Toda apatía, toda indiferencia a la palabra de Dios, se cae ahora todo velo satánico en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Eres libre ahora, eres libre ahora. Iglesia, abra su boca y guerree. Tome las armas del cielo, tome las armas del cielo, la palabra de Dios. Hable palabra, ore palabra, porque hoy se cae esa atadura del diablo que tiene a tus hijos en la drogadicción, que tiene a tus hijos en el alcoholismo, que tiene a tus hijos en procesos de divorcio, en discusiones matrimoniales, en problemas de hijos abandonados, en desprecios familiares. Hoy se cae esa mentira del diablo. Padre celestial, esta es una mañana de rompimiento, es una mañana de rupturas, de maldiciones, de ligaduras en los que años el diablo te ha querido tener sostenido, atrapado. Hoy el Espíritu te trae a libertad con la que Cristo te llama. Santo es el nombre del Señor. Aquí el Espíritu se está moviendo en libertad, se está moviendo. Hay gente que está sintiendo el poder de Dios ahora mismo. Padre celestial, toda enfermedad, toda miseria, todo virus, toda pandemia, todo problema en el ambiente que quiera atacar tu cuerpo, toda mentira del diablo se va ahora por el poder de la sangre de Jesús de Nazaret. Los hijos de Dios, tú los guardarás, tú los guardarás, tú los guardarás. Vienen tiempos difíciles, pero la iglesia, el que esté en Jesucristo, será guardado de todo plan y estrategia del enemigo. Vienen tiempos, oleadas de despidos, pero Dios guarda tu sustento, Dios guardará tu trabajo, Dios guardará la fuente de tu ingreso, para que tú no faltes en ninguna de tus necesidades. Y aún te despidan del trabajo, Dios tocará las piedras para que de la peña brote agua y tenga sustento. Jehová no te desamparará, Jehová no te soltará. Él te llevará al lugar donde ya prometió que tú estés. Ahora mismo, Dios, hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús.
Tu sangre poderosa está limpiando todo pecado. La sangre del Cordero está limpiando el pecado. La sangre derramada en la cruz está limpiando. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Tú eres uno en mi vida. Solo a ti serviré. Solo a ti adoraré. Sopla, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Él está trabajando, iglesia. La iglesia no está desamparada. La iglesia no está sola. La iglesia está en el proceso de Dios. La iglesia está en el proceso divino. Dios nos está permitiendo pasar por todos estos tiempos difíciles para que aprendamos a confiar en Él. Él está sacando con amor. Él está sacando con paciencia la idolatría de nuestro corazón. Nos está enseñando que no podemos depender del gobierno. Nos está enseñando que no podemos depender de los trabajos. Nos está enseñando que hay que depender de Él. Hay que depender de Él. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Deje que el Espíritu haga la obra en usted. Deje que Él la complete. No detenga el trabajo de Dios en su vida. Si Dios te ha hablado en esta mañana, si el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, apártate de lo que has hecho. Apártate de eso. Vuélvete a Dios. Esta es la palabra de hoy. Vuélvete a Dios. Vuélvete a su palabra. Vuélvete al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a su nombre. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos son libres? Gloria a Dios. Estamos despedidos, hermanos. Estamos atravesando quizá tiempos duros, pero de momento la iglesia no se ha cerrado. Estamos a disposiciones del gobierno en lo que respecta a las normas sanitarias, pero la iglesia sigue en disposición del Espíritu Santo, amén. Así que seguimos confiando en eso. Iglesia, hay un anuncio que queremos darles. Antes de que se vayan, hermanos, solo queremos anunciarles que para el próximo domingo, el primer domingo del mes de mayo, se van a reabrir las escuelas dominicales para los niños. Así que para que los padres y los niños, es una buena noticia si todo sigue como hasta ahora, ¿verdad? Vamos a empezar las escuelas de cuna, párvulos y intermedios, de 1 añito a 11 años. Entonces, de 1 año a 11 años, el próximo domingo van a tener su clase de escuela dominical.
Cuando ellos ingresen, de una vez van a pasar a la clase, ¿verdad? No tienen que subir aquí, sino que los dejamos en las aulas y ahí con las respectivas maestras y todo el protocolo, ¿verdad? Sus mascarillas y todo el alcohol en gel y todo eso. Así que para que lo tomemos en cuenta y quedamos despedidos, que Dios me los bendiga, que tengan un lindo domingo.